porque yo creo en un Dios de cosas imposibles, creo en un Dios que hace milagros, creo en un Dios que cambia la historia de la vida de la gente, que transforma los corazones. Y estoy seguro que si llegaste en esta noche aquí, si estás mirando a través de internet, a través de YouTube, a través de Facebook, Dios te va a hablar, Dios quiere hacer algo en tu vida. Y me he encontrado a lo largo de estos años que a la iglesia llega mucha gente destruida, destrozada. Llega mucha gente que ha sufrido los golpes y que por alguna razón la familia se le destruyó, la economía se le destruyó, el corazón se le destruyó, la vida. Y muchos caminan, pero en realidad están destruidos. Uno los ve con una sonrisa grande, pero en realidad por dentro están mal. En realidad por dentro necesitan una restauración. Necesita que Dios pueda sanarlos, que Dios pueda reconstruirlos, que Dios pueda hacerlos de nuevo, como hablábamos la otra vez acerca del alfarero. Y de un poco de eso habla este pasaje de la Escritura que vamos a leer todos juntos. Dice Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué tenía este valle? Estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Wow, yo quiero preguntarte de parte del Señor, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así dice la palabra, ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, dice, yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y el verso 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. ¿Qué hubo? Un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla, aleluya. Estamos bien, ¿no? Se están manifestando los chamucos por ahí, pero los huesos empiezan se están enderezando los huesos. Están todos vivos, ¿no? Para arriba. ¿Sí? Ok. Muy bien. Estábamos entonces en el verso 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! El valle de los huesos secos en Ezequiel. Y esta es la historia de un profeta de Dios. Esta es la historia de un hombre que tiene una visión, que es llevado por el Espíritu a este lugar, que no es un lugar muy bonito, que no es un lugar muy glamoroso, que no es un lugar donde nosotros pensamos que Dios nos puede hablar algo. Es un lugar de destrucción, es un lugar que por supuesto representa la muerte. Está allí la evidencia de que en algún momento hubo algo, que en algún momento hubo un gran ejército, hubo un gran pueblo, pero que fue destruido, que fue arrasado, que fue arruinado. Hay situaciones en nuestras vidas, escúcheme bien, que tal vez nosotros vemos como irreversibles. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros decimos: nunca más yo voy a volver a ser como era antes. Escucho personas que dicen: yo nunca más voy a volver a ser feliz, nunca más voy a volver a rehacer mi vida, nunca más voy a volver a levantarme económicamente, nunca más yo voy a poder volver a lograr esa forma de servir a Dios como yo tenía, nunca más voy a volver al ministerio. Gente que ha sido golpeada, que ha sido arruinada, que algo le pasó.
no sabemos bien qué les pasó, pero sí sabemos que fueron arruinados. El valle de los huesos secos representa que alguna vez esta gente tuvo gloria, que alguna vez esta gente estuvo de pie, pero que hoy solamente han quedado las cenizas, que hoy han quedado los huesos secos, que hace mucho tiempo que está esta situación. Y yo le vengo a hablar a alguien de parte del Señor que vino en esta noche y tal vez hace mucho tiempo que tu corazón es un valle de huesos secos, que hace mucho tiempo tu familia es un valle de huesos secos, que hace mucho tiempo perdiste la pasión por Dios en tu corazón, que hace mucho tiempo dejaste esa pasión de servir a Dios, que hace mucho tiempo ya abandonaste la idea de que Dios pueda restaurarte. Pero quiero decirte algo: Dios todo lo puede restaurar, Dios todo lo puede sanar. Quiero decirte que donde el diablo destruyó, Dios puede restaurar. Quiero decirte que donde el diablo se encargó de destruir, Dios es experto en sanar. Dios es experto en darle una nueva forma. Dios puede restaurar aquello que está destruido. Por eso la canción dice: aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida. Me gusta creer en un Dios de cosas imposibles. Me gusta creer en un Dios que no tiene imposibilidad alguna. Me gusta creer en un Dios que puede tomar incluso aquello que el diablo se encargó de pisotear, de destruir, aquello que cualquier persona pudiera decir: esto ya no tiene remedio, porque no es un valle solamente de cadáveres, es un valle de huesos secos en extremo, en gran manera. No hay ninguna remota posibilidad humana de que eso pueda volver a vivir. No eran cadáveres, eran huesos secos, eran huesos destruidos. Ya ha pasado el tiempo y mucha gente cree que porque el tiempo ha pasado, Dios se olvidó, que Dios ya no va a volver a restaurarte porque pasó mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que tal vez me estás mirando y no te congregas. Quiero decirte que es tiempo de volver a casa, porque hay mucha gente que tal vez hace 20 años yo dejé la iglesia, hace 20 años yo terminé con todo, hace 10 años que yo no oro, hace mucho tiempo. Siempre hay tiempo para volverse a Dios, siempre hay una oportunidad. Mientras estamos respirando todavía hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estamos en esta tierra todavía hay tiempo que Dios restaure tu familia, todavía hay tiempo que Dios restaure a tus hijos, todavía hay tiempo que Dios te prospere, todavía estás a tiempo. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Alguien dile un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios lo mueve a este hombre. Dios mueve a un profeta. Dios mueve a un hombre de Dios. Dios mueve a alguien que va a ser una herramienta de restauración, que va a ser una herramienta para sanar. Por eso amo los ministerios y las personas que tienen una carga por restaurar, por sanar. Claro, no es una tarea fácil, es mucho más fácil destruir. Uno destruye en muy poco tiempo y cuesta mucho edificar. Uno tal vez construye algo, uno ve esos videos de las demoliciones, ¿no? de los edificios grandes que tal vez tuvieron años en construir un edificio y en 10 minutos vienen con esas topadoras, ¡pum!, y tiran todo. Y así pasa con nuestras vidas a veces. El diablo viene y en un ratito te destruyó, en un ratito te arruinó, pasó algo que te dejó mal, que no te dejó de pie, que arruinó tu vida. Sin embargo, Dios mueve a este hombre llamado Ezequiel como una herramienta para restaurar, pero también como una herramienta de resurrección. Me estoy explicando, ¿verdad? Ezequiel es un profeta de Dios. Ezequiel es un hombre que tiene esta visión y Dios le va a enseñar algo. Dios lo lleva a él como un aliado. Dios lo lleva a él como un instrumento para lo que Dios quiere hacer. Por eso quiero decirte que estás a tiempo y que Dios desea restaurarte, que Dios desea sanarte, que si llegaste a esta iglesia es porque Dios me va a permitir la oportunidad de ayudarte a restaurar tu vida. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? A restaurarte. Por eso hay gente que está apurada, escúcheme bien esto, en servir. Hay gente que está apurada en venir y yo quiero hacer algo, pero Dios primero tiene que restaurarte. Dios primero tiene que sanarte. ¿Cuántos me dicen amén? Dios primero tiene que restaurar tu corazón, porque tal vez hoy sos un valle de huesos secos, pero entra en un proceso. Diga conmigo, un proceso. Entra un proceso y me gusta cómo lo hace el Señor con Ezequiel. Lo confundo Ezequiel con Jeremías. Con Ezequiel, cómo lo hace, cómo lo lleva a este proceso de restauración. ¿Puede decir conmigo, la restauración es un proceso? Yo quiero que abrace a dos personas ahí a su lado. Dígale, la restauración es un proceso.
Es un proceso. Es un proceso. Tal vez alguien vino acá y piensa que sale de esta reunión y todo va a volver a ser como antes. Pero no fue así. Fue un proceso que el Señor llevó con este ejército que era un valle de huesos secos. Utilizó un hombre. Dios siempre utilizará a alguien para llevarte a ser restaurado. Dios utilizará un pastor, una persona, un líder, una iglesia, alguien para ayudarte a restaurar tu vida. Sé que algunos están en diferentes niveles de destrucción. Estos están cenizas. Esto ya no hay forma de revertir esta situación. Pero yo quiero que retomemos un poquito la lectura, porque dice la palabra de Dios en el verso 3. En el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. Me gusta cómo le pregunta, cómo lo pone en una encrucijada a Ezequiel, preguntándole qué opina él, qué piensa él de la situación. Y él no se quiere comprometer mucho porque verdaderamente no lo sabe. Así que dice, Señor, la verdad es que no lo sé, pero tú sí lo sabes. Entonces dice, profetiza, declara la palabra. Hay un texto que me gusta mucho que está en 2 de Corintios capítulo 4 verso 13. Si tienen los chicos ahí, 2 de Corintios capítulo 4 verso 13. Porque aquí la clave de esta restauración, escúcheme bien, es la palabra. Puede ser conmigo la palabra. Primero le pregunta, y el profeta no sabe muy bien. Y tal vez yo te pregunto hoy, te digo, ¿vos cómo ves tu situación? Yo a veces le pregunto a la gente, ¿cómo te ves? ¿Cómo sentís que? Y la verdad es que mal. La verdad es que no veo posibilidad. La verdad es que no veo salida. Eso es lo que nosotros vemos. Pero Dios siempre ve diferente. ¿Cuántos dicen amén? Oh, te estoy diciendo que la visión de Dios es muy diferente a nuestra visión. Que Dios no te ve como vos te estás viendo. El profeta no vio mucho, pero Dios estaba mirando restauración. ¿Cuántos lo creen? Él le digo, yo no sé, pero tú sabes. Y Dios sabe más. Y mira lo que dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, digan conmigo, espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Escuchen, habla la palabra del Señor, del espíritu de fe, y conforme a aquello que está escrito, uno cree. Es decir, que venimos a predicar la palabra del Señor para que la creas. Y solamente aquello que nosotros creemos es lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice, pero no dice solamente que creyó, sino que por cuanto creyó, también habló. Porque creer está ligado a hablar. ¿Cuántos me dicen amén? Creer tiene que ver con hablar. Los que creen también hablan. Por eso es muy importante qué está hablando tu boca, qué estás creyendo, porque lo que usted cree, eso habla. Y si usted le está creyendo la mentira al diablo, va a hablar esa mentira. Pero cuando usted creyó lo que está escrito, cuando usted le crea la palabra de Dios, eso también usted va a hablar. Y te estoy diciendo que Dios tiene que levantar entre nosotros una generación de hombres y mujeres que siempre tienen una palabra de bendición en su boca, que siempre tienen una palabra de aliento, que siempre tienen una palabra de restauración, que le están creyendo a la palabra de Dios, y eso es lo que están hablando. Aquellos que se llenan de la basura del diablo, de todo lo que Satanás te dice día a día, de que no vas a poder, de que vas a estar mal. Mi hermano, para transformar los huesos secos en un ejército de Dios. Este hombre fue guiado por el Espíritu Santo lo llevó, el Espíritu Santo lo movió hacia aquel lugar. Mi hermano, el Espíritu Santo muchas veces nos dirigirá, nos enviará a lugares que tal vez muchos no nos gustan, pero verdaderamente hay lugares que son aquellos que no nos gustan, los que necesitan la restauración, los que necesitan de Dios. Te estoy diciendo que Dios te puso en algún sitio estratégicamente para que usted sea el arma de Dios para restaurar, para sanar, para deshacer las obras del diablo. Te estoy diciendo que Dios te puso en ese barrio para hacerle un desastre al diablo. ¿Cuántos me dicen amén? Te estoy diciendo que Dios te puso en esa familia de locos para que Él te use como un restaurador, para que Dios te use como uno que va a traer sanidad para tu casa. Te estoy diciendo que Dios te puso en esa iglesia para restaurar, que Dios te puso en ese trabajo, en ese lugar para traer restauración. ¿Cuántos lo creen al Señor?
Amén. Mi hermano, este hombre fue, en el verso 1, dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos secos. Quiero decirte algo, para ser una herramienta de restauración, yo quiero que usted mire a su vecino y le diga: soy una herramienta de restauración. Soy una herramienta de restauración. Mi boca será utilizada por Dios para restaurar, para sanar a otros. Escuche, pero para ser una herramienta de restauración, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu y no por nuestras emociones. Eso se le escapó a alguien. Para ser una herramienta de restauración como Ezequiel, hay que ser movido por el Espíritu y no por las emociones. El que es movido por emociones nunca verá restauración. Porque tus emociones te van a decir que ya para qué ir al valle de huesos secos. Tus emociones te van a decir que ya no hay esperanza, que para qué vas a volver a intentar. Eso está diciendo las emociones. Siempre las emociones son contrarias al Espíritu. Pero si el Espíritu lo guió allí es porque Dios tenía algo que hacer en ese lugar. ¿Cuántos lo creen? Y vino esa palabra para confrontarlo. Vino esa palabra para asociarse con él. Y llegó el momento de profetizar. Llegó el momento donde Dios va a usar la palabra de este hombre. Porque la palabra que sale de la boca de los hijos de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Escuche, vamos a volver un poquito a la lectura. El verso 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor. Aleluya, me gusta. Dice la palabra que lo que Él les tiene que decir es lo que Dios ya dijo. No es lo que a Él se le ocurre, es lo que Dios dijo acerca de los huesos. Les viene a comunicar lo que Dios ya dijo. ¿Me estoy explicando? Cuando uno profetiza, cuando uno declara una palabra, no es lo que a usted se le ocurre. Por eso usted no reciba palabra profética de igual. Tengo una palabra profética de parte de Dios. Dios me dice que tienes que dejar tu trabajo. Ese no es Dios. Hello. Dios me dice que tenés que cambiar de marido por uno más joven y más bueno. ¿Usted cree que ese es Dios? No, alguno me mira con duda. No. Ese no es Dios. Así dice el Señor. Y lo que dice el Señor, eso yo le vengo a decir. Así está escrito. Le hace saber a los huesos secos lo que el Señor ya dijo. Por eso la palabra tiene que estar completamente alineada a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso no se trague cualquier cosa de por ahí. De que no, que Dios me dice esto. Que todo el mundo anda hablando de parte de Dios. Pero que sea de parte de Dios, que Él diga que sea de parte de Dios no significa que es verdaderamente de parte de Dios. De hecho, hay algunas personas que vienen y me dicen algo: pastor, le vengo a contar algo, ¿no? Dios me dijo, ya cuando me dice Dios me dijo, ¿qué le voy a decir yo si Dios le dijo? ¿No? Dios me dijo que esto y aquello y lo otro y que haga esto que lo otro. ¿Usted qué opina? Y, ¿viste? Si yo opino diferente a lo que Dios le dijo a él, estamos en el horno, ¿verdad? Pero el problema no es que Dios le dijo. El problema es que todo lo que el profeta dice y todo lo que Dios dice está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Está en su palabra. Está en su palabra. Y yo vivo la palabra, profetizo la palabra. Mire, no hace falta tener un don profético. Usted quiere profetizar sobre familia, sea usted el profeta de su familia. Declare lo que dice la palabra. Hijos, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo declaro esa palabra porque está escrita. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros nos levantaremos. Tiene que usted ser un profeta de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice el verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Me gusta este verso 7 porque él finalmente
profetizó, declaró, le habló a esta situación. Mi hermano, usted y yo debemos anticiparnos y hablar, mi hermano, antes de que el diablo nos hable. Profetiza entonces. Dice, y hice como se me mandó. Cuando Dios te dice que hables, cuando Dios te dice que declare, usted tiene que ser rápido en los tiempos. Porque si usted no profetiza, si usted no declara, automáticamente el diablo te va a meter una palabra para que comiences a hablar por la boca del diablo. Para que comiences a hablar palabras que no te den edificación. Pero profetizó así como le fue mandado, dice la palabra. Y cuando él habló, dice la palabra, que cuando comenzó a profetizar hubo un ruido, hubo un estruendo. Mientras él profetizaba, hubo un temblor y comenzó a juntarse cada hueso con su hueso. Te estoy diciendo que cuando comiences a declarar la palabra, que cuando cambies la palabra de maldición en tu boca y pongas una palabra de bendición, en el mundo espiritual va a comenzar un movimiento. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo espiritual, escuchen algo, los huesos que estaban separados se van a unir, porque donde hay una palabra de Dios siempre hay unidad. Donde hay una palabra de Dios siempre hay restauración. Escuche, cuando hay una palabra de Dios, restaura lo que está destruido. Cuando viene una palabra profética, siempre es para unir, siempre es para sanar. ¿Cuántos me están entendiendo? Siempre hay una palabra de Dios, es una palabra que viene para traer vida a lo que está muerto. Dice la Biblia que él profetizó y comenzó la unidad, comenzó la restauración, comenzó a unirse cada hueso con su hueso. Yo quiero que abrace a alguien que tenga a su lado, dígale, comenzó la unidad, o comenzó la unidad, comenzó la unión. Si alguien viene a hablarte de parte de Dios y es para separarte de tu familia, ese no viene de parte de Dios. Si alguien viene para hablarte de parte de Dios y lo que quiere es destruirte, lo que quiere es sacarte de tu iglesia, ese no te habla de parte de Dios. Pocos amenes. Si alguien te viene a hablar mal, escúchame bien, si alguien te viene con una palabra profética y te viene a hablar y el resultado es sacarte de tu propósito, sacarte de tu iglesia, sacarte de tu grupo, sacarte de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, eso no viene de parte de Dios, porque la palabra de Dios siempre es para unir. Cuando Ezequiel comenzó a profetizar, comenzó la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Comenzaron los huesos secos a unirse, comenzó el movimiento de bendición, comenzó el proceso de restauración. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando la palabra de Dios es soltada, el mundo espiritual se empezará a mover. Mientras, mi hermano, profetizamos, el mundo espiritual se está moviendo. Escúcheme bien, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, hay algo que se está gestando en la atmósfera espiritual. Cuando la iglesia comienza a declarar lo que estamos haciendo aquí hoy, la pastora está orando, está declarando sanidad. Tal vez usted no sintió nada, pero Dios aún así lo puede sanar. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche, ya con esto termino. Dice, y pondré, dice la palabra, vamos a leer el verso 8. Dice, y miré y aquí había tendones ya sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Estaban lindos, pero no tenían espíritu. Escúcheme bien esto. Era un ejército con estructura. Se empezaron a unir los huesos, ya tenían tendones, ya tenían forma, pero no había espíritu. Porque la estructura sin espíritu no sirve. Eran un gran ejército, pero no tenían espíritu. Y le estoy hablando a una iglesia, escúcheme bien esto, anoche lo hablaba con algunos líderes, que le gusta mucho la estructura, pero que no busca el espíritu. Que le gusta mucho recibir información, pero no recibir formación. Que le gusta mucho recibir palabra, pero no buscar el movimiento del espíritu. Lo que va a traer la verdadera transformación es un movimiento del Espíritu Santo en tu casa. Lo que va a traer verdadera restauración para tu vida es un movimiento fuerte del Espíritu Santo en tu vida. Es cuando el Espíritu comienza a obrar. En otras palabras, te estoy diciendo que vas a intentar hacer un montón de cosas en pos de la restauración, y eso está bien. Vas a comenzar a dar pasos de obediencia, pero si el Espíritu no se mete, si no hay un movimiento del Espíritu Santo, nada se va a restaurar. Pero cuando el Espíritu Santo se mete, aquel cabeza dura comienza a ver lo que no veía. Escuchen, cuando el Espíritu Santo se mete, aquel que no podía perdonar, ahora de repente siente convicción. ¿Cuántos me están entendiendo?
viviendo. El Espíritu Santo es el que hace la obra, no somos nosotros. Es Él el que convence de pecado, es Él el que trae restauración. Por eso dice, no había espíritu sobre ellos. Y el verso 9 dijo, profetiza sobre el espíritu. Profetiza y dile al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me mandó, y entró en ellos el espíritu y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El último punto de toda esta restauración es el espíritu. Es que el Espíritu Santo sople sobre nosotros para traer vida a lo que está muerto. Algunos tal vez han empezado un proceso de restauración. Tal vez algunos ya han empezado a ver el obrar de Dios porque han profetizado, han declarado, han recibido palabras, pero todavía hay muertos espirituales. Todavía hay gente que no se levanta, todavía hay gente que está adormecida. Pero cuando profetizó sobre el Espíritu sopló vida sobre la muerte y vivieron aquellos huesos secos, aquel ejército. Dice, se convirtieron de cuerpos a un ejército. Te estoy diciendo que en nuestras iglesias a veces tenemos cuerpos. Tenemos gente que viene con su cuerpo, pero en realidad están muertos espirituales. Que vienen y se sientan aquí y usted los ve, pero en realidad espiritualmente hace tiempo que murieron. Hace tiempo que no tienen vida. Pero cuando la palabra es impartida sobre tu espíritu, los muertos comienzan a vivir. Y yo estoy declarando que van a comenzar a dejar de haber iglesias muertas para levantarse como ejército de Dios. Te estoy diciendo que no nos sirve de nada tener una iglesia de miles de personas si son muertos espirituales, pero cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, aleluya, te levanta, te vivifica. Cuando el Espíritu Santo te apasiona, cuando el Espíritu Santo te llena de esa pasión, nos convertiremos en un gran ejército. Eso es lo que Dios quiere hacer, aleluya. Te estoy diciendo, mi hermano, mi amigo, que Dios va a restaurar tu familia, no para que solamente sean muertos vivientes. Estamos restaurados, gloria a Dios, aleluya. Estamos restaurados para quedarnos a ver el partido el domingo. Estamos restaurados para irnos a pasear nada más. No, Dios te va a restaurar para que tu familia se levante como un ejército de salvación para tu hogar. Aleluya. Yo le estoy diciendo a alguien que tu familia se va a levantar como la familia restaurada del barrio, como la familia restaurada de toda tu generación, para que sean los locos que van a revolucionar su barrio, los locos que van a revolucionar la ciudad con el mensaje del evangelio que transforma, aleluya, un gran ejército. Te veo siendo parte de un gran ejército. Hay gente acá que vino muerta en pecado. Hay gente acá que vino muerta, mi hermano, en la enfermedad, en la depresión. Pero cuando Dios termine la obra en tu vida y esta palabra penetre tu espíritu, te levantarás como un guerrero poderoso. Yo no veo aquí solamente ovejitas, veo hombres y mujeres guerreros que van a ser utilizados por Dios para este próximo tiempo. Alguien puede ponerse de pie y darle ese aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿En qué proceso estás? ¿En qué parte del proceso de restauración de Dios estás? Tal vez Dios ya ha restaurado cosas en tu vida. Tal vez Dios ya ha sanado cosas en tu vida. Tal vez ya no sos el valle de huesos secos, pero todavía te falta ese espíritu que entra en tu vida, porque escúcheme bien, yo no puedo sostenerte solamente enseñándote la palabra. Es parte. No estoy diciendo que no. Es maravilloso. Pero si yo te lleno de palabra, y usted no recibe el Espíritu, entonces nunca lo va a entender. Nunca va a caminar en bendición. Nunca va a caminar en el poder de Dios. Nunca va a saber los huesos secos convertirse en un ejército. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted necesita que el Espíritu Santo impacte su vida, impacte su corazón. Por eso he visto gente, escúcheme bien, gente destruida, gente arruinada, que en un encuentro poderoso con el Espíritu Santo, toda su vida es transformada en un segundo. Porque el Espíritu trae vida. Porque el Espíritu es el que transforma, es el que hace, es el que sana. Háblale al Espíritu. Dijo, y comenzó a profetizar que el Espíritu vendría de los cuatro vientos.
Y sé que en esta noche el Espíritu va a soplar en este lugar. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo va a soplar, y aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía que ya estaba destruido, Dios va a comenzar a restaurarlo. Dios va a comenzar a restaurar tu corazón. Gente que está aquí destruida por el pecado, gente que está aquí destruida por las experiencias que has tenido. ¿Será que hay alguien que puede levantar su mano en esta noche y decirle: Señor, ven sobre mí? Espíritu Santo, sopla. Sopla, Señor, sopla. Sopla. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Sopla sobre nosotros. Sopla, Señor. Esta es una noche de restauración. Dios te está diciendo: no todo está perdido. Comienza a profetizar sobre lo que está seco. Yo necesito usar tu boca para que la restauración comience. Yo quiero usar tu boca, yo quiero usar tus labios como una voz profética para los tuyos. Gente que siento muy fuerte del Espíritu, gente que ha sufrido pérdidas muy fuertes en los últimos años y no te has podido levantar. Estás atado, estás anclado al dolor que te dejó, que un ser amado ha partido. Gente que ha sufrido separaciones, divorcios. Gente que ha sufrido traumas, experiencias traumáticas y no has podido levantarte. Gente que ha sido lastimada tal vez en el ministerio. Gente que ha abandonado su lugar. Y hoy Dios te dice: yo haré de tus huesos secos un gran ejército. Un gran ejército. Un gran ejército. Yo haré de lo que el diablo dejó, las ruinas. Yo levantaré nuevamente una nueva generación. Tal vez jóvenes que están aquí, que sus padres son valles de huesos secos, que pasó algo en tu familia y fueron marcados por el fracaso, pero Dios dice: yo te levantaré como una nueva generación, como un ejército. Te levantaré para mostrarle al mundo que de lo peor yo puedo sacar lo mejor, que de las historias tristes y las historias de fracaso yo puedo levantar historias de bendición, que aquellos que tal vez por alguna razón se cayeron en el camino, yo los puedo volver a levantar.